Esta historia trata sobre cómo los mitos se entrelazan con la ingeniería y cómo la vida cotidiana resulta ser tan asombrosa como las epopeyas. El mundo antiguo no es un museo, sino un rompecabezas al que le faltan piezas. Primer hecho. Los antiguos babilonios utilizaban un sistema de numeración sexagesimal, de ahí que tengamos 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Pero lo más importante es que utilizaban fracciones que representaban divisiones entre 3, 4, 5, etc., porque el número 60 es fácilmente divisible por muchos números. Sus tablillas de arcilla, que datan del tercer milenio antes de nuestra era, contienen tablas de cuadrados y cubos. En otras palabras, en la época en que las pirámides comenzaban a construirse, en Mesopotamia ya se resolvían problemas que recuerdan a un curso de séptimo grado. Hecho número 2. Los baños públicos en la antigua Roma no eran simplemente instalaciones higiénicas, sino una parte integral de la cultura urbana. Bancos de piedra con recortes en los bordes, un canal para el agua en la parte inferior y una vara con una esponja. Todo era bastante funcional. Sin embargo, lo más importante es que la gente no los usaba sola. Allí se discutían negocios, se discutía, se chismeaba. Era casi como un café sin café. Los arqueólogos han encontrado docenas de lugares de este tipo, desde Éfeso hasta Ostia, e incluso inscripciones como «El que escribe aquí, que sepa, sus manos se acortarán». Quizás el análogo más antiguo de no escribir en las paredes. Hecho número 3. En Cnosos, capital de la civilización minoica, existía un palacio con más de 300 habitaciones, escaleras, alcantarillado e incluso un sistema de ventilación. Esto fue 1500 años antes de nuestra era. El mito del laberinto del Minotauro, según una versión, nació aquí, no por la creencia en la criatura, sino porque el propio palacio era tan complejo que era fácil perderse en él. El arqueólogo Arthur Evans, que lo descubrió a principios del siglo XX, inicialmente pensó que había encontrado un complejo vacacional real. Más tarde comprendió que tenía ante sí una ciudad dentro de una ciudad. Hecho número 4. Los egipcios utilizaban cosméticos no solo por belleza, sino también con fines medicinales. El delineador de ojos negro, hecho de compuestos de plomo, actuaba como antiséptico en pequeñas dosis, protegiendo contra infecciones. Además, bajo el sol abrasador, reducía el resplandor y la irritación de los ojos. Investigaciones del Louvre y la Sorbona demostraron que tales ungüentos estimulaban la respuesta inmunitaria de la piel. Por lo tanto, la moda antigua era también una forma de farmacología callejera, sorprendentemente avanzada para 3000 años antes de nuestra era. ChatGPT lo señaló. Hecho número 5. Cleopatra no hablaba egipcio, sino griego koiné, una variante simplificada del griego común en el mundo helenístico. Ella pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos, macedonios que llegaron a Egipto después de Alejandro Magno. Durante casi 3 siglos, sus antepasados gobernaron el país sin molestarse en aprender el idioma de la población local. Cleopatra fue una excepción. Según Plutarco, dominaba varios idiomas, incluyendo el egipcio. Esto no fue simplemente un gesto de respeto hacia sus súbditos, sino una estrategia política. Se trataba del poder, no del amor por la lingüística. Hecho número 6. Los asirios gustaban de los detalles terroríficos. Cuando el rey Asurbanipal ordenaba la creación de escenas de victorias, los artistas no escatimaban en colores: cuerpos de enemigos derrotados, pilas de botines, prisioneros con manos amputadas. La paradoja reside en que el mismo Asurbanipal fue, quizás, el más intelectual de todos los conquistadores. Reunió la biblioteca más grande de su tiempo con más de 30.000 tablillas de arcilla. Entre ellas se encuentran el poema épico de Gilgamesh, textos médicos, astronomía y cartas. Ahora se encuentran en el Museo Británico y la mitad aún no se ha descifrado. Dato séptimo. En China, durante la dinastía Han, siglo II antes de nuestra era, ya se conocía el funcionamiento de un sismógrafo. El dispositivo se parecía a un jarrón de bronce adornado con dragones rodeados de sapos de bronce. En su interior había un péndulo. Durante un terremoto, el péndulo se movía y una bola caía de la boca de uno de los dragones a la boca de un sapo. Esto indicaba la dirección de la sacudida. La invención se atribuye al científico Yang Heng.
Si bien la construcción exacta es discutida, los arqueólogos e ingenieros reconocen: el principio funciona. Por lo tanto, la idea fue correcta. 18 siglos antes de Richter. Hecho número 8. Las esculturas griegas eran originalmente de colores brillantes. La idea de la clásica estatua de mármol blanco es una interpretación errónea de épocas posteriores. En la antigüedad se pintaban los ojos de Atenea, los labios de Apolo y los escudos de los hoplitas. Se utilizaban pigmentos minerales y luego se aplicaba una capa de cera. ¿Por qué desapareció toda la pintura? La pintura se desvaneció con el sol y la lluvia, y para el siglo XIX solo quedaba polvo durante las excavaciones. Solo con la llegada de la fotografía infrarroja y la microscopía quedó claro: la antigüedad era colorida. Más tarde se inventó una imagen diferente: estatuas que hablan en silencio, aunque inicialmente gritaban con color. El noveno dato se refiere a un complejo sistema de saneamiento en la antigua India, que existía ya en el tercer milenio antes de nuestra era. En las ciudades de la civilización del Valle del Indo, como Mohenjo-Daro y Harappa, había tuberías de alcantarillado que evacuaban las aguas residuales de las casas. Casi todas las viviendas tenían su propio baño y el agua llegaba a través de canales. Las calles estaban pavimentadas con ladrillos, con una inclinación para que el agua de lluvia escurriera. Incluso en Roma, 1500 años después, la higiene doméstica no estaba tan generalizada. La ingeniería en la India de entonces superaba no solo a sus contemporáneos, sino también a muchos imperios posteriores. Hecho número 10. Los espartanos no construían muros. Según Plutarco, consideraban que la mejor fortaleza de la ciudad eran sus guerreros. Esto no es simplemente una frase bonita. Durante varios siglos, Esparta realmente no tuvo fortificaciones defensivas y nadie se atrevía a atacar. Lo principal en su sistema no era la arquitectura, sino la educación. Desde los 7 años, los niños eran llevados a la agoge, un sistema de entrenamiento riguroso, donde se valoraban la resistencia, la disciplina y el silencio. Vencer a un ejército donde los guerreros comían caldo negro y dormían en esteras de juncos, en verdad, no era tan sencillo. Hecho número 11. En la Alejandría antigua existía un dispositivo único, el vendilium, o puerta del templo, que se abría sola cuando un sacerdote colocaba una ofrenda en el altar. Fue uno de los primeros autómatas. Su inventor, Herón de Alejandría, utilizó vapor de agua y un sistema de palancas. El calor del fuego expandía el aire en un depósito oculto, creando una presión que ponía en marcha el mecanismo. Los visitantes del templo creían que la puerta se abría por voluntad de los dioses. En realidad, funcionaba según las leyes de la física. Herón describió docenas de dispositivos similares, incluyendo un prototipo de turbina de vapor. Hecho número 12. Los fenicios inventaron no solo el alfabeto, sino también la industria del púrpura. El tinte se extraía de los moluscos marinos, los múrices, que habitan en el mar Mediterráneo. Se necesitaban miles de conchas para obtener un par de gramos. El color resultante era duradero y noble, desde el burdeos hasta el morado intenso. Se convirtió en un símbolo de poder y riqueza, especialmente entre los persas y los romanos. El púrpura costaba literalmente oro, y en Bizancio solo lo llevaban los emperadores. En Tiro, los arqueólogos encontraron montones enteros de conchas desechadas. La producción duró siglos, dejando un rastro púrpura en la moda mundial. Hecho número 13. Los sumerios tenían escribas profesionales que recibían formación según programas especiales en escuelas llamadas edubas. Estas escuelas ya funcionaban en el tercer milenio antes de nuestra era. Los libros de texto incluían listas de sinónimos, proverbios y ejercicios de conteo y escritura. Algunas tablillas han conservado diálogos escolares. El escriba no hizo su tarea. El maestro lo golpeó con un palo. El padre le dio un regalo al maestro, y éste se conmovió. Esto no era una broma, sino un reflejo de la realidad. Incluso entonces, las quejas sobre los maestros y los ingeniosos compromisos entre alumnos, padres y profesores formaban parte del folclore escolar. Hecho número 14. Los primeros contratos para el suministro de grano aparecieron en Egipto durante el Imperio Medio, hace 1000 años antes de nuestra era.
Los papiros especificaban los nombres de las partes involucradas, las cantidades, los plazos e incluso los casos de fuerza mayor, como inundaciones o incursiones de nómadas. En el templo de Amón, en Karnak, funcionarios especiales supervisaban el almacenamiento y la distribución de la cosecha. Un documento de este tipo se conserva. Un proveedor llamado Sinué se comprometió a entregar una cierta cantidad de cebada en 3 meses lunares, de lo contrario, perdería su tierra. Así, la burocracia se integró en la tecnología agrícola. Hecho número 15. Los antiguos griegos utilizaban un teatro circular con una acústica que todavía sorprende a los ingenieros. En Epidauro, por ejemplo, se puede oír caer una moneda en el escenario, incluso desde la fila más alta. Los arquitectos seleccionaron cuidadosamente el ángulo de inclinación de los bancos y la forma de la arena. Las piedras servían como filtro natural para las frecuencias bajas, y la voz del actor se reflejaba hacia arriba sin perder fuerza. Todo esto sin micrófonos, solo matemáticas y piedra caliza. Los acústicos modernos reconocen que repetir este efecto sin amplificadores es casi una tarea imposible. Hecho número 16. En Persépolis, la capital del imperio aqueménida, se encontraron tablillas de arcilla con registros de los salarios de los trabajadores. Estos registros indican que las mujeres recibían menos salario que los hombres, pero tenían derecho a un permiso de maternidad pagado y a la provisión de alimentos para niños, grano, aceite y vino. Algunas mujeres incluso ocupaban puestos de dirección. Las tablillas, escritas en elamita, datan del siglo V antes de nuestra era. No se trata de leyes, sino de documentos contables cotidianos. Por lo tanto, la contabilidad social existía mucho antes de los decretos y declaraciones romanos. Hecho número 17. Pitágoras no era simplemente un matemático, sino también el líder de una comunidad religiosa con una disciplina estricta. Sus seguidores no comían habas, creyendo seriamente que en ellas residían las almas de los difuntos. Los nuevos miembros eran admitidos a sus enseñanzas solo después de un período de 5 años de silencio. El mismo Pitágoras no dejó ningún escrito, todo lo que sabemos proviene de sus discípulos. Ellos le atribuían propiedades casi mágicas. Supuestamente recordaba sus vidas pasadas, calmaba tormentas con su voz y podía salir de su cuerpo. No se trataba de un círculo de geometría, sino de un culto, con un código, rituales y un maestro casi divino. Hecho número 18. En una columna de piedra erigida por Asoka, gobernante de la India en el siglo III antes de nuestra era, están grabadas leyes que instan a la tolerancia, la no violencia y el cuidado de los animales. Asoka llegó al poder después de una sangrienta guerra con Kalinga, en la que perecieron decenas de miles de personas. Fue después de esta masacre que adoptó el budismo y comenzó las reformas. Las inscripciones dicen: el soberano considera a todos los súbditos como sus hijos, y no debe haber matanza de seres vivos. Este es uno de los primeros intentos de traducir la moral a la política. Columnas con estos textos estaban en todo el imperio, como una conciencia de piedra en los caminos. Hecho número 19. Los soldados del ejército de Alejandro Magno usaban filtros de agua individuales, simples redes a través de las cuales colaban el agua de ríos y pantanos. No era un acto de cuidado, sino una medida de supervivencia. Las campañas transcurrían por zonas cálidas y pantanosas, donde las infecciones intestinales mataban más rápido que las lanzas. Además, en los campamentos se controlaba estrictamente la ubicación de los retretes, siempre río abajo. Y aunque la insalubridad seguía presente, el ejército macedonio mostraba una movilidad casi monstruosa. Uno de los secretos, una higiene simple pero sensata. Hecho número 20. Los primeros prótesis conocidos se encontraron en Tebas, Egipto, y datan del siglo XIII antes de nuestra era. Uno de ellos es un dedo gordo del pie artificial hecho de madera y cuero. Se fijaba a una sandalia y permitía a la persona caminar normalmente. El desgaste indica un uso constante. No era simplemente un símbolo, sino un dispositivo funcional. Los ortopedistas y bioingenieros modernos han reproducido la prótesis en un laboratorio y han confirmado su funcionalidad. Caminar con ella es posible casi sin cojera. Esto sugiere que los antiguos médicos no solo trataban enfermedades, sino que también experimentaban con la mecánica del cuerpo. En Mesopotamia, ya en el segundo milenio antes de nuestra era,
Existían contratos matrimoniales. Estos contratos detallaban no solo las condiciones patrimoniales, sino también la conducta de los cónyuges. Por ejemplo, la esposa podía perder parte de su dote si humillaba públicamente a su marido. El marido, a su vez, debía devolver a su esposa a la casa de su padre si se volvía incapaz de mantener a la familia. Algunos contratos incluso estipulaban multas por adulterio. Estos documentos se escribían en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla y se sellaban con los sellos de los testigos. Por lo tanto, el matrimonio se consideraba no solo una unión, sino un acuerdo socioeconómico con sanciones. Hecho número 22. Los egipcios comunes rara vez usaban el nombre del faraón. En su lugar decían «señor de las dos tierras» o simplemente «casa», pero de donde proviene la palabra faraón. No era tanto una persona como una institución viva, una combinación de poder terrenal y divino. En los textos de los templos escribían, el faraón dio pan, incluso si el pan lo repartía un funcionario. El título pero aparece por primera vez en el siglo XV AC. Denominaba al palacio, pero gradualmente se asoció con la persona. Así, la arquitectura se convirtió en un título y el edificio en una metáfora del poder. Hecho número 23. Los atletas antiguos competían en los Juegos Olímpicos completamente desnudos. Esto no se debía a la estética, sino a la costumbre. Se creía que la ropa impedía que el cuerpo mostrara su perfección. Incluso la palabra gimnasio proviene del griego gimnos, que significa desnudo. Antes de la competición, los atletas se untaban con aceite y luego se espolvoreaban con polvo para evitar resbalar. Los ganadores recibían coronas de olivo y manutención de por vida de su polis. Los perdedores recibían casi nada. Algunos, avergonzados, ni siquiera regresaban a casa. Las Olimpiadas no eran un juego, sino una prueba de estatus social. Hecho número 24. Los celtas no tenían escritura, pero sí tenían memorizadores profesionales, los druidas. Recibían décadas de entrenamiento y conocían cientos de poemas, leyes y rituales de memoria. César escribió que la formación de un druida duraba hasta 20 años. Todo se transmitía oralmente. La fijación escrita se consideraba una violación del orden sagrado. Algunos textos se transmitían en forma de canciones, con un ritmo y una melodía específicos, para evitar distorsiones. Así, la memoria colectiva de los celtas se basaba no en bibliotecas, sino en las voces. La cultura oral no era inferior a la escrita, simplemente seguía un camino diferente. Hecho número 25. En la antigua Uruk, una de las primeras ciudades del mundo, vivían más de 50.000 personas en el tercer milenio antes de nuestra era. A modo de comparación, Atenas, en la época de Sócrates, albergaba aproximadamente 30.000. Uruk tenía calles, templos, edificios administrativos, alcantarillado y un sistema de abastecimiento de alimentos. Muchos historiadores creen que aquí se originó la escritura cuneiforme en arcilla. La ciudad estaba dividida en barrios con diferentes funciones, religiosas, artesanales y comerciales. Los habitantes pagaban impuestos en grano y toda la gestión económica la llevaban a cabo los escribas. Uruk era una megalópolis mucho antes de que existiera la palabra megalópolis. Hecho 26. En Sudamérica, las civilizaciones preincas construyeron caminos a través de los Andes sin usar la rueda. Un ejemplo es la cultura Wari. Tenían senderos empedrados, puentes colgantes de hierbas, escaleras de piedra y señales. Conocían las ruedas. Los arqueólogos han encontrado juguetes con ruedas, pero en las condiciones montañosas eran inútiles. En lugar de carros, usaban llamas, capaces de transportar cargas por senderos estrechos. Es decir, la revolución del transporte se resolvió no a través de la tecnología, sino mediante la adaptación. No qué inventar, sino qué no se necesita. Esto fue un genio logístico, enmascarado como simplicidad. Hecho número 27. En la isla de Creta, los arqueólogos encontraron un juego de mesa de aproximadamente 3.500 años de antigüedad. Se le llama convencionalmente juego de Knossos. Es un tablero de madera adornado con incrustaciones de oro, marfil y fayense. El tablero está dividido en casillas, con recipientes para las fichas cerca. No se han reconstruido las reglas exactas del juego, pero se supone que era análogo al backgammon u otros juegos con fichas, como el Juego Real de Ur.
Es posible que los sacerdotes también jugaran a este juego. Por lo tanto, incluso en la época de los palacios, los derrumbes y los terremotos, la gente encontraba tiempo para el ocio y lo hacía lujoso. Hecho número 28. El Imperio Hitita, uno de los estados más poderosos del segundo milenio antes de nuestra era, contaba con un servicio de inteligencia militar. Los textos mencionan las orejas del rey, agentes que informaban sobre los movimientos enemigos, la situación en las tierras vasallas e incluso el estado de ánimo dentro de la capital. Algunos informes estaban encriptados. Una tablilla de Hattusa dice que el mensaje debe ser leído solo por quien conoce el signo del sol. Los hititas utilizaron la inteligencia no solo para la guerra, sino también para las negociaciones. Antes de enviar regalos a Egipto, verificaban la situación en Tebas. El espionaje precedió a la diplomacia. Hecho número 29. Los antiguos mayas poseían un sistema de calendario cuya precisión impresiona incluso los astrónomos del siglo XXI. Su llamado conteo largo rastreaba los días comenzando desde una fecha mítica de creación del mundo, 11 de agosto, 3114 años antes de nuestra era, según el calendario gregoriano. Calculaban con precisión el año solar, con un margen de error de menos de 2 minutos, y conocían los ciclos de la Luna, Venus y los eclipses. Todos los cálculos se realizaron sin telescopios, únicamente mediante observación y matemáticas. Los templos se orientaban según las estrellas y los gobernantes programaban ceremonias según configuraciones celestes específicas. Esto no era misticismo, sino una ingeniería del tiempo precisa. Hecho número 30. En el reino hitita, situado en el territorio de la actual Turquía, existían leyes detalladas para la protección de los árboles. Uno de los códigos establece: si alguien cortaba una vid, la multa era de plata. Si dañaba un árbol, estaba obligado a plantar uno nuevo. Esto no era ecología por amor a la naturaleza, sino economía. Los árboles proporcionaban alimento, sombra y soporte para los viñedos. El sistema estaba cuidadosamente diseñado. La cantidad de árboles necesarias para la restauración, la asignación de responsabilidades y el cálculo de los daños estaban especificados. Resulta que los antiguos ya entendían que la sostenibilidad no es una palabra, sino una práctica. Hecho 31. En Perú, los arqueólogos encontraron dispositivos enigmáticos, los quipu, sistemas de cuerdas con nudos. Sirvieron como sistema de conteo y, posiblemente, de escritura. Los incas los usaban, pero la idea es más antigua. Cada color, tipo de nudo y su posición codificaban información. Los quipu que se conservan hablan de recuentos de grano, impuestos y campañas militares. Algunos lingüistas modernos creen que los quipu complejos podrían contener información verbal, aunque esto no está probado. A diferencia de los alfabetos, el registro no es visual, sino táctil. Archivos que se pueden tocar, un código oculto en una cuerda. Hecho número 32. En China, durante la dinastía Tang, ya existía un sistema de exámenes estatales para la selección de funcionarios. Para obtener un puesto, era necesario demostrar mérito, no conexiones. Los candidatos se sometían a un riguroso examen competitivo que incluía pruebas de poesía, filosofía y caligrafía. Los exámenes se realizaban en celdas separadas, donde los candidatos solo podían llevar comida y materiales de escritura. Duraban hasta 3 días. Los mejores candidatos recibían puestos en la capital, los demás en las provincias. El ascenso profesional dependía del talento y la memoria, no de la nobleza. Este sistema duró más de 1000 años y se convirtió en un prototipo de la selección meritocrática moderna. Hecho número 33. En el territorio de la Bulgaria moderna se ha encontrado el oro trabajado más antiguo de la historia de la humanidad, los tesoros de la necrópolis de Varna. La antigüedad de los hallazgos supera los 6500 años. Se trata de brazaletes, diademas, adornos para cinturones y vasos, elaborados con precisión de joyería. En total, se encontraron casi 3000 objetos en las tumbas, y en una de ellas no hay esqueleto, solo oro, cuidadosamente colocado, como si hubiera habido una persona, pero desapareció. Los científicos sugieren que se trataba de una tumba simbólica, un signo de estatus especial. Es decir, el poder a través del metal existía mucho antes de los primeros reyes. Hecho número 34. Los etruscos, un pueblo misterioso de la Italia prerromana, poseían espejos parlantes.
Se trataba de discos de bronce grabados con mitos, escenas de la vida cotidiana e inscripciones enigmáticas en etrusco. Muchos espejos representan a las mujeres no como compañeras de los hombres, sino como figuras independientes, discuten, predicen, juzgan. Algunos investigadores creen que las mujeres etruscas tenían más derechos que las griegas o las romanas. Participaban en banquetes, llevaban la casa y se las menciona en las epitafios. Los espejos reflejan no solo la imagen del rostro, sino también la imagen de un rol, invisible y olvidado. Hecho número 35. Durante la construcción de canales en Mesopotamia, se utilizaron niveles flotantes, dispositivos para nivelar el agua. Eran canales de madera con flotadores y marcas, que los trabajadores usaban para asegurar que el agua fluyera de manera uniforme, evitando inundaciones en las orillas. No se trataba de un dibujo en arcilla, sino de una herramienta móvil que se trasladaba a lo largo del canal. Los arqueólogos han descubierto descripciones de estos dispositivos en textos de la época del rey Hammurabi. Por lo tanto, la ingeniería hidráulica no era solo ingeniería, era una ciencia precisa, con instrumentos no inferiores a los antiguos. Hecho número 36. En Creta, durante la Edad del Bronce, se utilizó un sistema de escritura llamado lineal A. Hasta el día de hoy no ha sido descifrado. Se han encontrado tablillas con estos signos en Cnosos, Festos y otros centros minoicos. La escritura mostraba un orden, fórmulas repetidas, números, tablas. Posiblemente se usaba para el inventario. Sin embargo, el idioma en que estaba escrito es desconocido. El lineal B, usado más tarde por los micénicos, fue descifrado como griego antiguo. Pero el lineal A sigue siendo un enigma. No es solo un conjunto de símbolos, es la voz de una cultura que no podemos oír. Hecho número 37. El ejército de la antigua Roma utilizaba mini catapultas portátiles, los escorpiones. Estos eran mecanismos que lanzaban flechas de hasta 1 metro de largo con una fuerza tal que podían perforar escudos y armaduras. Su diseño era una combinación de madera, bronce y fibras retorcidas que actuaban como muelles. Un solo equipo atendía hasta 4 escorpiones y cada uno podía cambiar de posición en pocos minutos. En el campo de batalla proporcionaban una ventaja incluso antes del combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, una legión no era simplemente una columna con pilums, sino una máquina compleja que incluía balística, zapadores y precisión de largo alcance. Hecho número 38. Las primeras menciones de anteojos, o más precisamente de lentes de aumento, se encuentran en documentos asirios. En la biblioteca de Asurbanipal se encontró una lente de cuarzo con efecto de enfoque. Podría haber sido utilizada como lupa o como lupa de fuego. Se han encontrado lentes similares en tumbas micénicas y en Chipre. La más conocida es la lente de Nimrud, de aproximadamente 3000 años de antigüedad. Algunos creen que formaba parte de un instrumento óptico, quizás incluso un telescopio. Sin embargo, no hay pruebas definitivas. No obstante, el hecho permanece. Los pueblos antiguos no solo veían, sino que también intentaban mejorar su vista con sus propias manos. Hecho 39. Los aztecas tenían su propio sistema judicial con casación y apelación. Los jueces recibían formación en escuelas del palacio, tenían prohibido aceptar regalos y los infractores eran castigados con la confiscación de sus bienes. Se han conservado códigos que describen casos que van desde disputas intrafamiliares hasta robos. Es interesante que las acusaciones falsas se castigaban con la misma severidad que los propios delitos. El tribunal más alto estaba bajo el gobernante de Tenochtitlán y sus decisiones eran inapelables. La jurisprudencia azteca no era un ritual, sino una rama formalizada del poder que funcionaba según un horario. En Yacasia, en Siberia, los arqueólogos han encontrado losas de piedra con mapas grabados, representaciones esquemáticas del terreno, ríos y asentamientos. Se les atribuye la datación de la Edad del Bronce. La más conocida es la losa del Paso de Sunduki. Combina un mapa con un calendario solar. Algunas líneas coinciden exactamente con el paisaje, otras indican las posiciones del sol en los solsticios. Los científicos sugieren que estas losas se usaban como puntos de referencia y como objetos de culto. Esto significa que el pensamiento espacial y la concepción del tiempo estaban unidos en piedra. Hecho 41.
En la antigua Babilonia, los médicos recibían una remuneración establecida por ley, pero también asumían la responsabilidad legal por sus actos. El Código de Hammurabi incluye una cláusula: si un médico operaba a un hombre libre con un cuchillo de bronce y éste moría, al médico le cortaban la mano. Sin embargo, si el paciente se recuperaba, el médico recibía una generosa remuneración, hasta 10 siclos de plata. Para un esclavo, el castigo era más leve y la remuneración menor. Este enfoque contractual convirtió la medicina no en una misericordia divina, sino en una profesión con tarifas, riesgos y estatus. Fue un prototipo de licencia médica, estricto pero sistemático. Hecho número 42. Los habitantes de la antigua Nubia, al sur de Egipto, practicaban la cirugía craneal, trepanación, 1000 años antes de nuestra era. Se han encontrado cráneos con agujeros redondos y limpios en Sudán, y la mayoría muestran signos de cicatrización. Esto indica que los pacientes sobrevivieron al procedimiento. Las herramientas eran sencillas: cuchillos de sílex y bronce, posiblemente incluso un taladro con arco. El propósito de los procedimientos es discutible. Algunos creen que trataba lesiones, otros que tenía un significado ritual. Sin embargo, la técnica era precisa. Por lo tanto, el conocimiento de la anatomía provenía de la práctica, no de los textos. Hecho número 43. La ciudad de Teotihuacán, situada en el centro de México, fue construida miles de años antes de los aztecas. Tenía calles rectas, barrios de artesanos y barrios para extranjeros. Fue la primera megalópolis de América con planificación urbana por zonas. A lo largo de la Calzada de los Muertos se encontraban templos, complejos residenciales y mercados. Los arqueólogos han encontrado rastros de decenas de grupos étnicos, incluyendo a los mayas. Esta composición multinacional indica comercio, diplomacia y una planificación urbana rigurosa. La identidad de sus gobernantes sigue siendo un misterio. Sin embargo, en su apogeo, su población llegó a 200.000 habitantes, comparable a la Roma imperial. Hecho número 44. Los griegos no solo estudiaban las estrellas, sino que también creaban instrumentos para rastrearlas. El más famoso es el mecanismo de Anticitera, un dispositivo de bronce extraído del fondo marino a principios del siglo XX. Era un análogo de una calculadora computacional. Decenas de engranajes girando a una velocidad determinada permitían predecir eclipses solares y lunares, las fases de la luna e incluso los Juegos Olímpicos. En complejidad, es comparable a los relojes del siglo XVII, pero fue creado al menos 1000 años antes. El mecanismo se perdió para la historia y se convirtió en el primer ordenador de la antigüedad. En la ciudad sumeria de Lagash, aproximadamente 24 siglos antes de nuestra era, se registró por primera vez en la historia el concepto de reforma. El gobernante Ur-Nammu emitió decretos que limitaban las acciones arbitrarias de los funcionarios y sacerdotes. Abolió los impuestos funerarios, obligó al Estado a alimentar a las viudas y huérfanos y prohibió el trabajo forzado por deudas. Las inscripciones dicen: «Él dio libertad a la gente». La palabra amargi se convirtió en un símbolo de liberación. Esto no fue una revolución, sino un sutil intento de equilibrar el poder y la sociedad. La primera defensa mundial contra la corrupción provino no de un manifiesto, sino de la escritura cuneiforme. Hecho número 46. Los antiguos griegos tenían jueces omniscientes, jurados seleccionados al azar y en grandes cantidades. En Atenas del siglo V antes de nuestra era, hasta 1500 personas podían sentarse en un tribunal simultáneamente. Escuchaban a ambas partes, no tenían abogados y votaban con fichas de bronce. Los votos se contaban inmediatamente después del debate y la decisión entraba en vigor al instante. Los jueces recibían un pago del Estado para que incluso los pobres pudieran participar. Tal sistema limitaba la corrupción. Demasiadas opiniones para contarlas todas. La justicia griega era un teatro del pueblo, ruidoso, directo e inmediato. Hecho número 47. Las mujeres en Esparta tenían derecho a poseer tierras, heredar propiedades e incluso entrenar en gimnasios. Esto contrastaba fuertemente con Atenas, donde las mujeres no podían participar en asambleas y vivían aisladas. En Esparta, las chicas practicaban deportes, recibían educación y participaban en la vida pública. La idea era simple: una madre fuerte, un guerrero fuerte.
Los historiadores citan la frase de una espartana entregando un escudo a su hijo, con él o sobre él. No era una utopía igualitaria, pero en las condiciones de un estado militar, a la mujer se le asignaba un papel estratégico. Su estatus no era cultural, sino funcional, y por lo tanto, duradero. Hecho número 48. En la isla de Pascua se erigieron las estatuas Moai de muchas toneladas de peso, hechas de piedra, pero al parecer se trasladaban en posición vertical. Los investigadores han demostrado que era posible caminar con las estatuas, balanceándolas de lado a lado con cuerdas y un grupo de porteadores. Las leyendas locales dicen, las estatuas caminaban solas. Esta técnica, que imita la marcha, permitía mover los colosos sin ruedas ni animales. Algunos rastros en las bases de los Moai indican efectivamente fricción vertical. Resulta que la solución de ingeniería no estaba en la maquinaria pesada, sino en el equilibrio y la paciencia, casi como una danza de piedras. En la antigua Babilonia existían las casas de la vida, instituciones donde no solo se curaba, sino que también se enseñaba medicina. En tablillas se describen decenas de síntomas, diagnósticos y métodos de tratamiento, desde fracturas hasta depresión. Las enfermedades se dividían en visibles e invisibles. Los médicos trabajaban en pareja con los sacerdotes, y el tratamiento incluía tanto procedimientos físicos como conjuros. Pero lo principal eran los archivos. Un médico debía conocer los textos de memoria, registrar los resultados y transmitirlos a sus alumnos. Esto no era solo práctica, sino también una escuela. La medicina no provenía del ritual, sino de la observación y la memoria, siglos antes de Hipócrates. Hecho número 50. Los pueblos escandinavos de la época vikinga poseían centros metalúrgicos industriales ocultos en las ciénagas. Los arqueólogos han encontrado hornos donde se fundía hierro a partir de mineral de turba. Las ubicaciones se mantenían en secreto para evitar que los enemigos descubrieran dónde se producían espadas y hachas. La tecnología era compleja. El mineral se tostaba, luego se sinterizaba en crisoles de arcilla y se separaba la escoria. El hierro resultante se utilizaba para armas, clavos y piezas de barcos. La producción era estacional, pero organizada. Los trabajadores vivían cerca, almacenaban madera y protegían el lugar. Resulta que incluso en la Edad Oscura, la economía requería logística y secreto. Hecho número 51. En la antigua China, durante la dinastía Shang, se utilizaban huesos de adivinación, omóplatos de bueyes y caparazones de tortugas. Se grababan preguntas en ellos, dirigidas a los espíritus. Luego, se quemaba el hueso y se adivinaba la respuesta a través de las grietas. Las preguntas eran concretas. ¿Debemos atacar mañana? ¿Tendrá la esposa del rey un hijo? ¿Ayudarán los dioses a la cosecha? Estos huesos son la evidencia más antigua de la escritura china. No eran simplemente magia, sino burocracia diaria en la frontera de lo sagrado. Se guardaban en archivos y luego se enterraban en la tierra, como un diálogo con el cielo, completado y cerrado. Punto 52. Los romanos tenían mapas de carreteras especiales, itinerarios, donde las rutas se indicaban con las distancias entre las estaciones y los puntos de referencia. El más famoso es la tabla peutingeriana, un rollo enorme que muestra toda la red de carreteras romanas desde Britania hasta la India. Las carreteras se muestran linealmente, como los mapas del metro, pero con los nombres reales de las ciudades, las estaciones de correos y las posadas. Estos mapas fueron utilizados por viajeros, funcionarios y militares. Por lo tanto, Roma no era simplemente un territorio, era un sistema logístico donde el movimiento se regulaba no por improvisación, sino por un plan. Hecho número 53. Los Xiongnu, un pueblo nómada antecesor de los hunos, poseían una jerarquía social rígida, documentada en registros oficiales. Las crónicas chinas describen su elaborado protocolo de corte, donde cada uno tenía su lugar asignado, desde el Shanyu, gobernante supremo, hasta los cuidadores de los rebaños. Los líderes se sentaban según su rango, recibían diferentes porciones del botín, y los infractores del orden eran castigados públicamente. Es interesante que las cartas diplomáticas del Shanyu a los emperadores chinos copiaban estrictamente el estilo del Imperio Celestial, incluyendo los mismos títulos.
Esta era la diplomacia de las estepas, severa pero estructurada, con ritual y un fino conocimiento del ceremonial. Hecho número 54. En el antiguo Egipto, la profesión de momificador se transmitía de generación en generación, y el proceso de embalsamamiento podía durar hasta 70 días. El proceso incluía la extracción del cerebro a través de la nariz con ganchos metálicos, el lavado de las cavidades con vino de palma, el secado en natrón y el envolvimiento del cuerpo con cientos de metros de tela. Lo que es particularmente sorprendente es que cada acción iba acompañada de fórmulas. No dañes el corazón, da al órgano el camino al más allá. No se trataba de una tarea médica, sino de un trabajo sagrado, en el que la precisión se combinaba con la magia. Incluso los amuletos se colocaban según un esquema estricto, como un código para la transición a otra vida. Hecho número 55. En la antigua Grecia existían monedas conmemorativas que servían no solo como medio de cambio, sino también como instrumento de propaganda. Después de la victoria en la batalla de Salamina, los atenienses emitieron una serie de monedas con la imagen de un barco y un búho, símbolos del poder naval y la sabiduría. Estas monedas se difundieron por todo el Mediterráneo, se aceptaban incluso en la lejana Persia. Así, la moneda se convertía en una tarjeta de presentación de la ciudad, una forma de transmitir su prestigio. Los griegos comprendían que la ideología funciona no solo a través de templos y teatros, sino también a través de objetos cotidianos, especialmente si suenan en el bolsillo. Hecho número 56. En la Persia del tiempo de Darío el Grande existía un sistema postal estatal, la angaría, precursora de los servicios de mensajería modernos. A lo largo del imperio, cada 20 o 30 kilómetros se encontraban estaciones donde los correos cambiaban de caballos y continuaban su viaje. Heródoto escribió: «Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la noche detienen a estos mensajeros». Esta frase luego adornó un edificio del Servicio Postal estadounidense. Las cartas se transmitían en tubos de cuero y las rutas solo las conocían los iniciados. Esta red permitía a Darío gobernar su imperio desde la India hasta Egipto. El imperio se sostenía no solo con espadas, sino también con mensajes. Punto 57. El antiguo reino armenio de Urartu poseía un sistema de irrigación centralizado comparable en escala al romano. El monumento más famoso es el Canal de Menua, construido en el siglo VIII antes de nuestra era. Se extendía casi 80 kilómetros desde manantiales de montaña hasta la capital, Tuşba, actual Van en Turquía. El canal pasaba por acueductos de piedra, túneles y laderas donde se mantenía una pendiente precisa. Una parte de él todavía funciona. La moderna aldea armenia de Aring recibe agua por esta ruta de 3000 años de antigüedad. La ingeniería de Urartu no era para la belleza, sino que literalmente mantenía a las ciudades a flote. Punto 58. En Mohenjo-Daro, uno de los centros de la civilización del Valle del Indo, existía un gran baño con un sistema de drenaje y revestimiento que precedió a las termas romanas en 1000 años. La construcción tenía una piscina de aproximadamente 7 por 12 metros, con un fondo de ladrillo impermeable y escalones en los bordes. El agua entraba a través de canales especiales y el agua sucia se iba por un desagüe separado. Los científicos debaten si era un objeto religioso o un lugar público de purificación. Sin embargo, está claro que la comprensión de la sanidad y la cultura corporal en esta sociedad estaba desarrollada a un nivel que Europa alcanzaría solo en la Baja Edad Media. Punto 59. En la Alejandría antigua existía un autómata para agua bendita, un dispositivo que se activaba al echar una moneda. Fue inventado por Herón de Alejandría en el siglo I antes de nuestra era. En su interior había una palanca conectada a una válvula. La moneda, con su peso, abría el flujo de agua y luego regresaba a su posición inicial. Fue la primera máquina expendedora del mundo, aunque no dispensaba refrescos, sino agua bendita. Estaba situado a la entrada de los templos, donde los peregrinos no querían esperar al sacerdote. Herón también creó decenas de otros autómatas, marionetas teatrales, pájaros cantores y puertas con accionamiento de vapor. La ingeniería se estaba convirtiendo en un espectáculo. Hecho número 60. Los antiguos íberos de la península ibérica tenían un alfabeto que hasta ahora no ha sido completamente descifrado.
Su uso comenzó en el siglo VI antes de nuestra era. Combinaba elementos de la escritura fenicia y griega, pero seguía sus propias reglas. Algunos signos representaban sílabas, otros sonidos. Las inscripciones se grababan en piedras, cerámica y tabletas de bronce. Se encuentran inscripciones desde Andalucía hasta Cataluña. Algunos textos son largos, hasta 100 palabras, pero ninguno ha sido leído completamente. Esta escritura parece estar en la puerta. Vemos su forma, pero no oímos su significado. Y detrás está el idioma olvidado de un pueblo que no dejó descendientes. Hecho 61. En la antigua Roma existía el concepto de damnatio memoriae, maldición de la memoria. El Senado podía decretar la eliminación del nombre de una persona de todas las inscripciones. La destrucción de sus estatuas y los retratos eran destrozados o repintados para parecerse a otra persona. Así, desaparecían las imágenes de emperadores que perdieron la lucha por el poder: Calígula, Cómodo, Domiciano. A veces, simplemente se rompía la cabeza de un busto y se reemplazaba por otra. Por ejemplo, del busto de Nerón se hacía el de Vespasiano. Esto era una especie de Photoshop político, la destrucción de una biografía mediante la edición de piedra. Pero quedaban rastros, inscripciones sin rellenar, marcas de cincel, un rostro ajeno en un cuerpo antiguo. Hechos 62. Los asirios tenían la tradición de grabar textos de maldición en ladrillos de arcilla y colocarlos en los cimientos de los edificios. Allí se indicaba el nombre del constructor, con mayor frecuencia el rey, y se amenazaba a cualquiera que intentara dañar el edificio o borrar el nombre. Las formulaciones eran severas: que no tenga descendencia, que lo hiera la peste, que lo devore un perro. Estos mensajes no eran palabras vacías, actuaban como un acto legal y como un amuleto protector. Los arqueólogos a menudo encuentran estos ladrillos intactos, bajo templos, palacios y muros. Por lo tanto, el cimiento no era solo piedra, sino también miedo. En la isla de Delos, lugar sagrado para los antiguos griegos, existía una zona donde estaba prohibido nacer y morir. Según la leyenda, Apolo y Artemisa nacieron allí. Para mantener la santidad, las autoridades ordenaron el traslado de todos los entierros y el desplazamiento de las mujeres embarazadas fuera de la isla. Más tarde, estas leyes se extendieron a otras tierras sagradas. El control era estricto, había supervisores que vigilaban las infracciones. No era simplemente un ritual, sino un intento de crear un espacio fuera del tiempo, un lugar donde la biología común no se aplicaba. Delos se convirtió en un mito en piedra, sostenido por la ley. Hechos 64. Los sumerios tenían un sistema tributario administrado mediante sellos y tablillas. Cada agricultor debía entregar una parte de su cosecha, ganado o tejidos a los graneros estatales. Los escribas llevaban el registro utilizando sellos cilíndricos, cada uno único, como una firma. Los rodaban sobre arcilla húmeda y la impresión resultante confirmaba la autenticidad. En los archivos se encuentran tablillas con símbolos de grano, cabras y cerveza, todo ello parte de la tributación. El Estado sumerio recaudaba impuestos no con palabras, sino con escritura cuneiforme e imágenes. El presupuesto comenzaba en los campos y terminaba en los almacenes de los templos. Hechos 65. Las tribus del Sáhara en el Neolítico poseían observatorios astronómicos, mucho antes que Stonehenge. En la meseta de Napta Playa, en el sur de Egipto, los arqueólogos han encontrado círculos de piedra y estelas alineadas con una antigüedad de más de 7000 años. Indicaban el solsticio de verano y la salida de ciertas estrellas. No se trataba simplemente de observación, sino de un calendario para tribus nómadas ligado a las lluvias. Los marcadores de tierra ayudaban a decidir cuándo trasladar el ganado y dónde cavar pozos. No era un templo ni una tumba, sino una herramienta de supervivencia, plasmada en la geometría del desierto. Hecho número 66. En el antiguo Cartago existían las ofrendas comerciales, maquetas en miniatura de mercancías que se llevaban a los templos como muestra de agradecimiento. Podían ser zapatos de cerámica, cestas con pan moldeado y barriles de vino de arcilla. Cada objeto simbolizaba un beneficio real obtenido. Estos hallazgos se encuentran con frecuencia en los templos de Tanit y Baal Hamón.
No eran sacrificios en el sentido habitual, sino un acto de acuerdo entre los dioses y el comerciante. Lo que para los griegos era una ofrenda, para un cartaginés era un recibo. El templo actuaba como una especie de registro de la buena fortuna. Hecho número 67. En el sur de Italia, los arqueólogos encontraron tablillas de bronce con inscripciones en osco, la lengua del pueblo samnita. Estas tablillas de abella contienen leyes religiosas y regulaciones para festividades. Están escritas de derecha a izquierda, con una escritura similar a la etrusca. Algunos términos son únicos, por ejemplo, la palabra para sacerdote, medicluv, y su significado preciso aún se debate. Los samnitas dejaron pocos registros escritos, pero estas tablillas demuestran que su cultura poseía una religión codificada independiente de Roma. En la Edad del Hierro escribieron no mitos, sino instrucciones para rituales. Hechos 68. Los incas tenían un sistema de caminos muy desarrollado, el Capac Ñan, o Camino Real, que conectaba todo el territorio andino, desde Quito hasta Cusco y Chile. Su longitud total superaba los 30.000 kilómetros. Recorría laderas de montañas, utilizando puentes, túneles y pasos de montaña a más de 4.000 metros de altura. A lo largo de la ruta había posadas, almacenes, torres de señales y estaciones para los chasquis, corredores que transmitían mensajes y mercancías a grandes distancias en pocos días. Los mensajes se enviaban mediante quipu, cuerdas anudadas. Las rutas se memorizaban y los horarios se respetaban rigurosamente. El imperio inca no se construyó con la espada, sino con los pies y la piedra. Hechos 69. En Elam, antiguo estado situado en el territorio del actual Irán, en el tercer milenio antes de nuestra era, ya existían gobernantes femeninas con el título de Gran Esposa del Rey, pero no en un papel decorativo. Las inscripciones en tablillas y sellos muestran que llevaban correspondencia, administraban templos y tenían sus propias posesiones. Una de esas mujeres, llamada Shin Puju, dejó una serie de órdenes para la construcción de un santuario. Su nombre está grabado junto al del rey en una placa oficial, en igual tamaño. Esto no es simplemente una esposa, sino un sujeto político. En una época donde la voz femenina casi no se registra, aquí suena con claridad. Hecho número 70. En Alemania, cerca del antiguo asentamiento de Maguncia, se ha encontrado un calendario de bronce. Este disco, con muescas y agujeros, se presume que data del siglo I a.C. Muestra la división del año en meses lunares, con ajustes para el ciclo solar. Se cree que fue utilizado por los druidas, sacerdotes y eruditos celtas. El calendario marca fechas importantes para la cosecha, los sacrificios y las reuniones. No es simplemente una herramienta para medir el tiempo, sino un horario de vida. El concepto abstracto de año se convertía en un círculo con agujeros que mostraba mañana, el día de los dioses. En Jarapa, una de las ciudades principales de la civilización del Indo, se utilizaban sellos personales, cuadrados de piedra tallada con imágenes de animales y pictogramas. Los arqueólogos han encontrado miles de estos objetos, ninguno de los cuales es completamente idéntico. Se supone que servían como firmas de comerciantes o propietarios de mercancías. Algunos sellos tienen agujeros, se llevaban como amuletos o fichas. Casi todos los sellos están acompañados de una inscripción corta, aún no descifrada hasta el día de hoy. No se trataba de una escritura en el sentido habitual, sino de un código personal. La mercancía marcada con el signo estaba protegida no por un dios, sino por un símbolo personal. Hecho número 72. Los etruscos tenían la costumbre de cubrir las paredes de sus tumbas con frescos que representaban escenas de banquetes, bailes y juegos deportivos. Se han encontrado muchas tumbas de este tipo en Tarquinia, creando una impresión paradójica. En lugar de tristeza, una celebración. Las personas representadas en las paredes se ríen, beben vino, tocan flautas, saltan con pértiga. Esto no es un desprecio a la muerte, sino una comprensión de ella como una transición a un estado diferente, pero no menos vivo. La vida después de la muerte etrusca es una continuación de la vida terrenal, llena de alegría y música. Esta es una declaración artística.
La muerte no es oscuridad, sino otra habitación en la gran casa de la existencia. Hecho número 73. Mucho antes del Islam, los antiguos árabes tenían torneos poéticos en los mercados y oasis. El más famoso era en Ukaz, cerca de la Meca. Los poetas competían en el género de la qasida, largas odas que alababan la generosidad, la gloria del clan y la belleza de una amada. Los mejores poemas se escribían en seda con tinta dorada y se exhibían en las paredes de la Kaaba. Estas odas colgantes, mu'allaqat, se convirtieron en la base de la poética árabe. Lo importante es que era una forma de transmitir la historia, la ley y la ideología, en un ritmo memorable. El poeta no era un decorador, sino un portador de la memoria tribal. Hecho número 74. En la antigua Nubia existía un sistema de sucesión matrilineal. El trono pasaba no de padre a hijo, sino a través de la hermana. Una Kandake, monarca femenina, podía gobernar en nombre de la dinastía. La más famosa fue Amanishaketo, quien en el siglo I antes de nuestra era repelió con éxito el avance romano bajo el mando de Cayo Petronio. Las fuentes romanas la describen como una mujer muy fuerte, ciega de un ojo. El arte la representa con insignias reales, armas y coronas, como una gobernante de pleno derecho. El poder femenino en Nubia no era una excepción, sino una institución, con un sello, un ejército y el derecho a la guerra. Hecho número 75. Los fenicios introdujeron no solo el alfabeto, sino también pagarés utilizados como medio de pago. En ciudades como Tiro y Sidón, los comerciantes intercambiaban tablillas con símbolos que indicaban obligaciones, plazos de devolución y nombres de testigos. Algunos de estos documentos se encuentran en placas de plomo, para evitar falsificaciones. El comercio se extendía por miles de kilómetros, desde el Levante hasta Gibraltar, y tales letras de cambio permitían evitar el transporte de plata u oro. La escritura fenicia se volvió universal, y sus pagarés fueron el primer indicio de dinero abstracto. El banquero del futuro comenzó con una firma de arcilla. Hecho número 76. En la isla de Chipre, durante la Edad del Bronce, existían salas urbanas de cobre, almacenes donde se guardaban lingotes de cobre con forma de piel de buey. Cada lingote pesaba aproximadamente 30 kilogramos. Servían como materia prima y como moneda. Se han descubierto docenas de estos almacenes en Encomi y Calabazos. Es interesante que los lingotes estaban marcados con sellos, la marca del proveedor y del cliente. Esto significa que hace 3.500 años, el metal se comerciaba bajo contrato. La producción, el transporte y la contabilidad, todo se llevaba a cabo de manera sistemática. Aún faltaban siglos para la llegada de las monedas, pero el cobre ya funcionaba como dinero, simplemente en forma de piel de buey. Hecho número 77. En la antigua China, durante la dinastía Zhou, existían colegios de ritual, escuelas que enseñaban no artes militares, sino la conducta apropiada en recepciones, templos y a la mesa. El ritual se consideraba la base del Estado. Si todos saben cómo inclinarse, a quién dejar pasar primero, cuándo callar y cuándo hablar, el país estará en orden. El libro de los ritos describe cómo se enseñaba a los niños desde los 3 años y a los 30 se convertían en hombres perfectos, capaces de controlar sus emociones. El plan de estudios incluía música, gestos y código de vestimenta. Por lo tanto, la cultura Zhou fomentaba no soldados ni funcionarios, sino portadores de armonía. Hecho número 78. En los asentamientos celtas de la cultura de Hallstatt se han encontrado objetos que confirman un comercio a larga distancia con Grecia y Oriente. Entre ellos se encuentran ánforas con vino, cerámica griega y adornos de ámbar. Los jefes fueron enterrados con calderos de bronce, que probablemente procedían de los Balcanes, y tejidos presumiblemente del mar Egeo. Pero lo que resulta especialmente sorprendente son los hilos de seda encontrados en la tumba de la princesa de Hochdorf, lo que probablemente indica los primeros contactos con la ruta de la seda. Por lo tanto, 500 años antes de César, los celtas formaban parte de una red en la que la seda y la sal se intercambiaban ampliamente. La frontera entre bárbaros y civilización resultó ser difusa a través de un saco de mercancías. Hecho 79.
En la capital asiria de Nínive funcionaba un archivo de sueños, una colección de tablillas donde se registraban los sueños de reyes y sacerdotes, junto con sus interpretaciones. Un texto dice, si una persona ve una casa ardiendo, habrá guerra. Si vuela, victoria en el norte. Estos textos se recopilaban no por motivos poéticos, sino como parte de la recopilación de inteligencia y la estrategia política. Los sacerdotes enseñaban a distinguir un sueño significativo de uno inútil, y algunos sueños se consideraban presagios dignos de alterar las decisiones del rey. Así, una experiencia subjetiva se convertía en la fuente de acciones objetivas. El sueño era una forma de informe, con un sello y consecuencias. Hecho 80. En el sur de Arabia, en el reino de Saba, existía un sistema de terrazas de riego que transformaban las laderas de las montañas en escalones fértiles. La construcción duró siglos y su culminación fue la presa de Marib, de más de 500 metros de largo, con una red de canales, compuertas y desagües. Esta presa permitía el cultivo de uvas, cereales y dátiles en el desierto. Cada parcela de riego se registraba y si la presa se dañaba, todos los habitantes participaban en su reparación. Más tarde, cuando la presa se derrumbó, el reino entró en decadencia. Por lo tanto, el agua no era solo vida, sino también el fundamento de la política. Quien controlaba el flujo, gobernaba el país. Hecho 81. En la antigua India se conocía la técnica de la forja del acero mucho antes de la Revolución Industrial. El ejemplo más conocido es el llamado acero Guts o acero de Damasco, que se exportaba a Persia y al mundo árabe. Se fabricaba en crisoles herméticos. El hierro se fundía con carbón vegetal, saturándolo de carbono. Se obtenía un metal con altas propiedades de resistencia y un diseño característico. Las espadas de Guts se doblaban, pero no se rompían, y cortaban fácilmente otras hojas. Este metal se menciona en textos del siglo I antes de nuestra era. Europa descubriría tales tecnologías solo 1500 años después y quedaría asombrada. Hecho 82. La civilización maya no solo tenía una escritura jeroglífica, sino también un sistema numérico desarrollado que incluía el concepto de cero, 8 siglos antes de los números arábigos. Utilizaban un sistema vigesimal, donde la unidad se representaba con un punto, el 5 con una línea horizontal y el 0 con una concha. Esto permitía realizar cálculos complejos, fechas, ciclos y predicciones astronómicas. El Códice de Dresde contiene tablas de eclipses solares y lunares con precisión diaria. El cero para los mayas no era una categoría filosófica, sino un elemento de cálculo práctico y comprensible. Esto hace que su matemática no sea arcaica, sino realmente moderna. Hecho número 83. En la antigua Roma existían colegios femeninos, asociaciones que se asemejaban a gremios y clubes a la vez. Por ejemplo, el Colegio Mulierum Textricum, una unión de tejedoras, tenía sus reuniones, cuotas y hasta un altar. Estos grupos podían encargar servicios funerarios, organizar banquetes y defender los intereses de sus miembros. Algunos tenían sus propias estatuas en templos dedicados a diosas como Juno y Minerva. Excluidas de la política formal, las mujeres crearon estructuras paralelas con autonomía real. El colegio era a la vez protección y un escenario donde las mujeres hablaban en su propio nombre, no solo como esposas y madres. Hecho número 84. En la isla de Lewis, Escocia, en el siglo XII, fueron talladas las famosas piezas de ajedrez. Estas fueron encontradas siglos después bajo una capa de turba. Están hechas de colmillo de morsa y hueso de ballena, cada una con una expresión facial individual. Las figuras de peones, representando berserkers mordiendo escudos, son particularmente memorables. Probablemente, estas piezas de ajedrez fueron hechas en Noruega y llevadas a las islas británicas por comerciantes o vikingos. Muestran no solo el contacto cultural, sino también una forma de pensar. Un juego donde la torre es una fortaleza y el peón es un guerrero al límite. La batalla de mesa se convirtió en un modelo del mundo, donde la estrategia es tan importante como la espada. Hecho 85. En el antiguo Egipto existía la profesión de intérprete oficial de sueños, un sacerdote a quien se llevaban los sueños para que descifrara su significado.
En el llamado Papiro de los Sueños, de la época de Ramsés II, se dan interpretaciones de cientos de sueños. Si una persona se ve bebiendo cerveza, bien, significa que recibirá una bendición. Si come un cocodrilo, mal, será devorado por deudas. Estos sueños se clasificaban, se ordenaban e incluso se utilizaban en la toma de decisiones. El psicoanálisis aquí no era personal, sino estatal. A través de los sueños se hablaba con el más allá, pero las conclusiones eran totalmente terrenales. Construir o no construir, casarse o no casarse. Hecho número 86. En el reino de Pérgamo, rival de Alejandría, se inventó el pergamino, una piel de animal fina y resistente que reemplazó al papiro. La causa fue un embargo. Los egipcios dejaron de suministrar papiro por temor a la competencia en el comercio de libros. Los artesanos de Pérgamo dominaron la técnica de procesamiento de pieles, logrando suavidad y durabilidad. El nuevo material resultó más resistente y permitía escribir por ambos lados. El pergamino reemplazó al papiro en la Edad Media, y el nombre de la ciudad se convirtió en un término genérico. Este es un ejemplo de cómo una decisión política de un solo gobernante puede generar una tecnología que sobrevive a ciudades y reinos. Hecho número 87. En la antigua Roma existía un cargo especial, el autor funerum, el organizador de funerales. No era simplemente un sepulturero, sino el director del ritual. Contrataba a plañideras, se ponía de acuerdo con los músicos y elegía la ruta hasta la pira funeraria. Las familias ricas organizaban espectáculos completos, con discursos, máscaras teatrales de antepasados y antorchas en la noche. La paradoja es que los funerales se convertían en un escenario para gestos políticos. Se pronunciaban discursos, se establecían alianzas y se demostraba generosidad. La muerte se convertía en un acto público, y el autor era el director, con una sola oportunidad, pero muchos espectadores. Hecho número 88. Durante el periodo Yayoi en Japón, alrededor de 300 años antes de nuestra era, existían entierros que contenían espejos, lanzas de bronce y campanas dotaku enterradas en la tierra junto al cuerpo. Estas campanas carecían de badajo, no sonaban, sino que servían como amuletos o símbolos de estatus. Estaban decoradas con dibujos, arrozales, ciervos, pájaros. Los arqueólogos creen que los dotaku se usaban en rituales agrícolas para invocar la lluvia o para agradecer al espíritu de la cosecha. Se enterraban en la tierra como ofrendas a los dioses de la tierra. Por lo tanto, el metal en Japón no era solo un arma, sino un puente entre el hombre y la naturaleza. Hecho número 89. En la cueva de Ideonandrón, en Creta, lugar legendario del nacimiento de Zeus, los arqueólogos encontraron tablillas de bronce con súplicas al dios, prototipos de notas de buena suerte. En ellas están grabadas peticiones de salud, cosechas abundantes y amor. Algunas tablillas tienen forma de manos, ojos o pies, una indicación visual de la parte del cuerpo que necesita curación. Estas tablillas, llamadas ex voto, se enterraban en la tierra o se colgaban en cuevas. Así se formó un archivo pagano de esperanzas, donde cada palabra era un intento de engañar al destino, de fijar el deseo en bronce y, por lo tanto, acercarlo a su cumplimiento. Hecho número 90. Los pueblos andinos del periodo preincaico construyeron estructuras megalíticas talladas con precisión de joyería en piedra volcánica dura. El ejemplo más conocido es Sacsayhuamán, una fortaleza sobre Cusco, donde bloques de piedra de hasta 100 toneladas se ajustan entre sí sin mortero, tan perfectamente que una cuchilla no puede pasar entre ellos. La superficie de los bloques es lisa, los ángulos son multifacéticos. La tecnología de procesamiento sigue siendo un misterio. Las herramientas de piedra no explican tal precisión. No era simplemente un puesto avanzado, sino una demostración de habilidad y poder. La piedra en manos de estos maestros se convirtió no en un obstáculo, sino en un material de geometría subordinada. En la biblioteca de Asurbanipal se han encontrado registros astrológicos. Estos registros documentan con precisión eclipses, cometas y el movimiento de los planetas, incluyendo las fechas, los lugares de observación y las consecuencias previstas. Un texto dice: si la luna desaparece en el oeste, el reino de Elam se debilitará.
Si una estrella retrocede, se debe enviar un mensajero a Uruk. Estas anotaciones se llevaron a cabo durante siglos, con astrónomos trabajando por turnos. Su interés no residía simplemente en el cielo, sino en la conexión entre el orden celestial y la política terrenal. Era un diario no del mundo de las estrellas, sino del mundo de las intrigas palaciegas, escrito bajo el amparo del cielo. Hecho número 92. En Drimanisi, un asentamiento en la Georgia moderna, se han encontrado restos de Homo erectus de hace 1.800.000 años, que muestran signos de cuidado de los enfermos. Un esqueleto pertenecía a un individuo que había perdido todos sus dientes, pero que vivió muchos años después. Esto indica que fue alimentado y apoyado por otros. Por lo tanto, la compasión existía mucho antes de la cultura y la escritura. Esta es la evidencia más antigua de empatía social. Incluso sin templos, leyes e imperios, existía una mano que ayudaba. La humanidad es más antigua que la civilización. Hecho número 93. Los antiguos hititas tenían juramentos con imprecaciones severas, incluyendo imágenes ecológicas. Un texto de este tipo dice: si rompes tu palabra, que las montañas se derritan como cera en el fuego, que los campos se conviertan en sal y tu familia en un charco después de la lluvia. El juramento se pronunciaba en voz alta, en presencia de estatuas de los dioses, y se escribía en arcilla o bronce. Dichos documentos se encuentran en el archivo de Bogaskoy. No era simplemente un voto moral, sino un acto jurídico y religioso al mismo tiempo, con plazos, testigos y un castigo claro. Las palabras no eran una promesa, sino un contrato con el cosmos. Hecho número 94. En las paredes de la cueva de Lascaux, de aproximadamente 17.000 años de antigüedad, se representan no solo animales, sino también figuras con un patrón repetitivo de puntos y líneas. Algunos investigadores creen que estos son intentos antiguos de registrar información, posiblemente relacionados con las fases lunares o la migración de animales. La repetición de los elementos sugiere un sistema de conteo. Si esta hipótesis es correcta, estos serían algunos de los calendarios más antiguos de la historia, pintados por cazadores que no sabían escribir, pero que sabían observar. El arte aquí no es decoración, sino memoria, instrucciones para la supervivencia codificadas en carbón y ocre. Hecho número 95. En Siberia, a orillas del río Lena, se ha encontrado un asentamiento de humanos antiguos. Sus viviendas fueron construidas con huesos de mamut. Los huesos se colocaban en círculo y por encima se extendían pieles de animales. Una de estas viviendas contiene más de 100 huesos, incluyendo cráneos gigantes. Estas estructuras datan de 20.000 años atrás. Esto indica que no se trataba de un refugio temporal, sino de una vivienda planificada. La gente no solo cazaba, sino que también diseñaba, teniendo en cuenta factores como la estabilidad, el calor y la accesibilidad del material. Ante nosotros tenemos una arquitectura de hielo y muerte, donde la supervivencia se convirtió en una cuestión de ingeniería. Hecho número 96. Los antiguos griegos poseían teatros automáticos, escenas mecánicas accionadas por agua o vapor. Herón de Alejandría describe un teatro en una caja, donde los personajes se mueven en círculo, los decorados cambian, truena el trueno y se enciende el fuego. Todo esto ocurría sin la participación de actores. Estos dispositivos representaban escenas de mitos, como el juicio de París o el regreso de Odiseo. El público observaba cómo los mismos dioses se movían por el escenario, guiados por engranajes ocultos. El arte y la tecnología se combinaban en una caja llena de maravillas, y ningún actor llegaba tarde a un ensayo. Hecho número 97. En la Esparta antigua, los reyes tenían 2 tronos cada uno, debido a que había 2 reyes. El sistema dualista permitía la coexistencia de 2 reyes simultáneamente, de diferentes dinastías, los agíadas y los euripóntidas. Uno dirigía el ejército en campañas, el otro permanecía en la ciudad y gestionaba los asuntos internos. Si uno moría, el otro no se veía afectado, el sucesor se elegía solo dentro de su línea dinástica. Esta estructura equilibraba el poder y reducía el riesgo de usurpación. Pero los reyes siempre estaban bajo la supervisión del Consejo de Ancianos, la Jerusía y la Asamblea Popular, que podía rechazar la decisión de cualquiera de ellos.
La monarquía en Esparta era estricta, pero no absoluta, como un cuchillo sujeto por dos manos. Hecho número 98. En Mesoamérica existían libros códices hechos de corteza de higuera, cubiertos de cal y plegados como un acordeón. Los mayas, aztecas y mixtecas registraban en ellos calendarios, crónicas y mitos. Uno de los más conocidos es el Códice Borgia, un manuscrito ricamente ilustrado que describe sacrificios, eventos astronómicos y días de poder. Estos libros no se leían página por página, sino en diagonal, por colores, por símbolos, como si se jugara. Los escribas se entrenaban durante años y el libro se guardaba como una reliquia, no solo una fuente de conocimiento, sino también un receptáculo de los dioses. Durante el período colonial, la mayoría de los códices fueron destruidos, pero los que sobrevivieron todavía se leen como un himno al pensamiento visual. Hecho número 99. Los antiguos tracios, habitantes de los Balcanes, tenían un culto a la música relacionado con misterios y rituales. Según la leyenda, Orfeo era originario de allí. Los arqueólogos han encontrado flautas de bronce, arpas, liras y pinturas murales donde un músico está representado en el centro de la escena, rodeado de sacerdotes y guerreros. En algunas tumbas se colocaban instrumentos musicales junto con el difunto, una señal de que eran conductores al otro mundo. La música no se consideraba un entretenimiento, sino una fuerza capaz de someter a las bestias, a los dioses y a la muerte. Para los tracios, el arte sonaba en el ritual, como un lenguaje que habla el alma. En la cueva de Chauvet, en Francia, se conservan pinturas rupestres de más de 30.000 años de antigüedad, las más antiguas conocidas en el mundo. Caballos, rinocerontes, leones y bisontes están representados utilizando perspectiva, movimiento y sombras. Algunas escenas son casi animadas. Un animal tiene varias cabezas, como si el artista quisiera mostrar la carrera o el giro. La pintura es ocre, carbón, a veces mezclada con grasa. Se desconoce quién las pintó, pero una cosa está clara. La persona que estaba en la oscuridad con una antorcha y pigmento ya no era simplemente un superviviente. Era un autor, director y cronista. El arte no comenzó con un marco y una firma, sino con el aliento en las profundidades de la piedra.